vamos a recordar el episodio donde hablamos con Mario Garcés sobre inteligencia artificial gestionada por profesionales senior. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenas tardes, Mario. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por tu tiempo. Estamos grabando a última hora de una jornada de trabajo y se agradece que nos destines un ratito. Un Cuéntale a la placer. gente que nos escucha o que nos ve en vídeo, ¿quién es Mario Garcés? Bueno, Mario Garcés te lo puedo resumir en mi frase vital, ¿no? Es el resultado de reflexión de muchos años, ¿no? Yo siempre me defino como la experiencia del anciano, la fuerza del guerrero y el alma de un niño. Es la forma en la que me gusta definirme, ¿no? Engloba muy bien las tres características que considero que me definen a la hora de afrontar la vida, y no solo la vida, sino en todas sus facetas, los procesos empresariales, de emprendimiento, etcétera, etcétera. Esa reflexión está basada en muchos años de experiencias diferentes, tanto personales como profesionales, ¿no? Hasta que llegas un poco a sentirte cómodo con ella y es un poco lo que me define. Me ha gustado mucho lo que has dicho del alma de niño porque es algo que no tenemos que perder, sobre todo cuando nos acordamos de que éramos niños, éramos inocentes, éramos curiosos, nos gustaba jugar, nos gustaba improvisar. Tú y yo somos más o menos de la misma edad y somos de la generación, como yo defino, la generación bisagra, que nacimos analógicos y nos fuimos transformando en digitales a medida que fuimos creciendo ya con las canas. Sí. Tú más tecnológico que yo. Pero bueno, me ha parecido sumamente interesante la reflexión porque no hay que perder ese espíritu de curiosidad que uno tiene cuando es niño. ¿Y cómo termina un empresario que tiene una empresa pionera en el desarrollo tecnológico, dejando una gran ciudad para emprender en un sitio precioso como son los Pirineos? Pues mira, eso es una historia de un viaje de ida y vuelta, ¿no? Yo mi primera empresa tecnológica la creé muy jovencito con dos socios en el año 95, una empresa de software con la que tuvimos bastante éxito para ser lo pequeñitos que éramos. Y en un momento determinado, pues aunque mis relaciones profesionales han sido excepcionales y los que empezaron siendo mis mejores clientes son hoy por hoy mis mejores amigos, llegó un momento en que bueno, necesitaba un cambio de sector, un cambio de orientación vital, ¿no? Coincidiendo además con circunstancias personales. Entonces, bueno, la idea era irme al ámbito de la consultoría y el desarrollo de recursos humanos y en ese sentido, pues, bueno, pues decidí irme a montar un hotelito rural que me sirviera de infraestructura para acoger los grupos de empresas y de particulares que vinieran a hacer desarrollo personal y desarrollo de capacidades emocionales principalmente, ¿no? ¿Y por qué en la naturaleza? Pues porque la naturaleza ha sido la gran herramienta que me ha permitido alcanzar reflexiones como la que te daba en la introducción, ¿no? Es un espacio que tiene una serie de factores que influyen muy positivamente a la hora de afrontar desafíos vitales, profesionales, emocionales. Y entonces, bueno, pues la idea era un hotelito rural en un entorno privilegiado como es la montaña, ¿no? Después de tiempo buscando ubicación, pues encontré un sitio un proyecto que estaba en venta aquí en el Pirineo y era una zona que yo ya conocía, aquí el Valle de Benasque, yo había estado haciendo actividades de montaña y demás. Y bueno, pues de la noche a la mañana, en cuestión de poco más de 15 días, tomé la decisión de cambiar de ubicación y de vida. Y así fue como empezó la aventura. Me vine aquí a montar un hotel rural y he terminado montando una empresa de inteligencia artificial. Bueno, ahora nos contarás ese cambio de brújula, pero una empresa tecnológica en un valle del Pirineo, supongo que los condicionantes tecnológicos, valga la redundancia, de conexión a Internet, de acceso y de que puedas establecerte en un local en condiciones, no sé si lo has improvisado o estaban ya en el sitio y tú dijiste, me quedo aquí porque reúne todas las condiciones.
Bueno, la verdad es que yo llevo ya viviendo aquí en el Pirineo 17 años hace ahora. A lo largo de este tiempo, obviamente, las infraestructuras de comunicaciones se han ido mejorando de forma gradual y sustancial. Es verdad que todavía hay ubicaciones como la propia nuestra, donde tenemos la primera oficina, y ahora te explicaré algunos de los problemas que nos hemos encontrado, que todavía no tienen acceso directo de fibra, porque son pocos vecinos y hay veces que hay infraestructuras que el coste de cruzar una carretera, pues a lo mejor no compensa para los 4 o 5 vecinos que estamos al otro lado de la carretera. Entonces, ese tipo de cosas sí nos hemos encontrado. Es verdad que estoy en un valle que está altamente, digamos, comunicado, porque tenemos varias redes de fibra de varios proveedores que entran en el valle, pero no llega todavía a todos los pueblos. Entonces, no, claro, eso no ocurre en todos los valles. Hay valles mucho más despoblados aquí en el Pirineo, pues que a lo mejor no llegan a tener esa infraestructura y utilizan infraestructuras, digamos, de menos ancho de banda. Entonces, el problema fundamental, y fíjate, curiosamente, lejos de las comunicaciones, porque nosotros no hacemos de momento un uso intensivo, porque trabajamos con hardware local que nos permite llevar a cabo los procesos de entrenamiento de los sistemas y demás, el problema fundamental que tenemos es un problema de ubicación habitacional, es decir, de dónde ubicar un negocio y no solamente un negocio, sino a la gente que estoy fichando, ¿no? La gente que estoy reclutando, que son gente mínimo con un nivel de máster en ciencia o en tecnología, se convencen de venirse al Pirineo, a un lugar remoto, por el proyecto, pero lo que más nos está costando es encontrar una casa para que puedan vivir. Entonces, eso limita mucho el desarrollo del territorio. Y eso está principalmente condicionado por un proceso parecido al que se produce en el centro de las ciudades, de gentrificación provocado por el turismo. El turismo ha hecho que los espacios habitacionales que existen en el valle se dediquen principalmente como pisos turísticos o pisos de temporada y entonces, bueno, pues está dificultando mucho el crecimiento orgánico del propio valle. Es llamativo porque todos los días escuchamos, prácticamente todos los días escuchamos de que la España vaciada necesita que se establezcan empresas, que haya emprendimiento y luego cuando se establece una empresa, lo que parece lo más elemental, que es que la gente tenga su vivienda, mm, pasa a ser el principal problema. Y desde el punto de vista de tu emprendimiento, cuéntanos qué hace tu empresa. Bueno, mi empresa, como te comentaba, no era, es el resultado, es una derivación de un proyecto inicial que iba dirigido al desarrollo de recursos humanos. Ese proyecto fracasó, no conseguí ponerlo en marcha con la solvencia suficiente para que fuera rentable. Y lo que sí que hice a lo largo de ese intento de puesta en marcha de ese proyecto fue invertir una gran cantidad de recursos y de tiempo en hacer investigación básica, en este caso en el ámbito de neurociencia. Entonces, llegado el año 2019 y viendo los avances que se habían producido en el ámbito de inteligencia artificial y siendo yo informático, pues me di cuenta de que el conocimiento que había adquirido a lo largo de estos años se podía redirigir hacia el ámbito de una empresa tecnológica, en este caso de inteligencia artificial de tipo general. Y esa fue la decisión. Decir, bueno, abandono el intento de entrar en el ámbito de recursos humanos y me dirijo de nuevo al ámbito que conozco, que es el ámbito tecnológico, aplicando toda esa inversión en investigación y desarrollo que se había hecho en esos años de intento. Entonces, bueno, eso es una serendipia encontrar ese camino secundario, ¿no? Tu equipo está en crecimiento, por lo que tengo entendido, y es fácil encontrar gente preparada en España, porque también leemos que hay requerimientos de las empresas tecnológicas que no están cubiertos, ¿no? Y se da el contrapunto de tenemos profesionales senior que no consiguen trabajo y empresas tecnológicas que no consiguen gente. ¿Cuál es la realidad para ti? Bueno, a ver, en principio mi experiencia es que no ha sido excesivamente difícil conseguir personal cualificado. Mis compañeros son gente que tienen un nivel de preparación a nivel de formación muy bueno y es verdad que la limitación principalmente está siendo financiera porque la gente senior pues efectivamente tiene unos costes mucho más elevados, ¿no? Entonces, a pesar de la juventud,
la preparación que tienen y la voluntad que ponen en el desarrollo del proyecto suple con creces, ¿no? Su falta de más experiencia. Entonces, en ese sentido, yo creo que proyectos como el mío pues tienen relativamente fácil el conseguir que venga gente a subirse al barco, ¿no? Al proyecto. Pero es verdad que habrá otros proyectos pues, que a lo mejor cueste más que la gente se enganche y sean capaces de desplazarse hasta el punto de cambiar su domicilio y venirse a un lugar remoto, ¿no? Entonces, en este caso es el proyecto el que principalmente engancha y es relativamente fácil que la gente se enganche con el proyecto porque, como tú bien has dicho, es un proyecto de vanguardia, ¿no? Estamos en un momento tecnológico donde ya la palabra metaverso es algo que escuchamos casi a diario. Evidentemente, todavía la brújula tecnológica la sigue marcando Estados Unidos. ¿Cómo está España con respecto a otros países de Europa en el sector en el cual tú estás emprendiendo? Bueno, a ver, el metaverso no es mi ámbito de conocimiento específico, No, es el ámbito... hablaba de metaverso por decir que la inteligencia artificial, la generación de contenido, el Big Data, son palabras que en el emprendimiento cada vez son más normales, ¿no? Que antes nos parecían cosas absolutamente lejanas y cada vez Sí. son más cercanas. Entiendo que lo tuyo no es exactamente eso, pero desde el punto de vista de desarrollo tecnológico en inteligencia artificial, ¿cómo estamos con respecto a nuestros vecinos de Europa? Pues hombre, yo creo que lo bueno que tiene el desarrollo de inteligencia artificial y demás tecnologías asociadas, ¿no? Relacionadas con el proceso de Big Data y demás, pues es que las limitaciones y las oportunidades son muy parecidas en cualquier lugar del mundo. Al final es un trabajo intelectual que puedes llevar a cabo en cualquier parte, pero es cierto que para determinados abordajes tecnológicos la necesidad de infraestructuras técnicas de mucha capacidad, digamos, es un condicionante, ¿no? Las inversiones que hay que hacer en equipos para conseguir entrenar determinados modelos, pues solamente las pueden hacer a lo mejor grandes empresas como son Google, Amazon, Facebook, etcétera. Eso, de hecho, está poniendo en riesgo incluso el sector, no solamente en España, sino en el resto del mundo e incluso en Estados Unidos. Están fichando gente de la investigación básica de las universidades a base de talonario para que se vayan a la empresa privada y están dejando las canteras de investigación científica faltas de modelos senior que orienten a las nuevas generaciones de investigadores, ¿no? Y entonces están vaciando los departamentos de matemáticas, de física y de informática para nutrir los equipos de desarrollo en las grandes empresas. Eso es un problema que yo creo que es generalizado. Son perfiles que están muy demandados y que, de hecho, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Cuesta mucho dinero fichar gente senior con determinada experiencia en estos ámbitos porque están muy demandados y se encarece muchísimo su fichaje, ¿no? Entonces, yo creo que España está un poco en línea con lo que es el resto de países avanzados y aprovechando esas capacidades. Hombre, es verdad, me viene que los servicios de computación en la nube pues ofrecen determinadas capacidades que ya no tienes que tener localmente, pero también es verdad que los costes se te pueden disparar de forma desproporcionada en cuanto hagas un uso intensivo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos en línea con el resto de los países. Nuestro problema, como siempre, y esa sí es una diferencia fundamental, yo creo, es la parte de financiación. Y lo digo con la boca pequeña, porque yo ahora mismo estoy funcionando con subvenciones públicas generosas para llevar a cabo los procesos de investigación y desarrollo, pero es verdad que no es nada fácil conseguirlas, no es nada fácil cubrir la parte de financiación que no, porque una cosa es que te concedan las subvenciones y otra cosa es que te den las subvenciones. No funciona así. Te proporcionan un porcentaje de esas cantidades que se te conceden, pero el resto lo tienes que financiar. Y ahí es donde hay una diferencia fundamental. Esa sí que es la diferencia fundamental a la hora de abordar proyectos tecnológicos, la financiación. Sin saberlo, te has adelantado a otra pregunta orientada a eso, que es verdad que existen líneas de subvenciones desde la administración, pero el inversor en emprendimiento, por suerte han surgido muchas startups muy buenas en el último tiempo en España,
pero no es lo mismo invertir en una startup que invertir en tecnología, que lo mismo necesita un tiempo de consolidación o de investigación, y lo mismo no llega a un callejón sin salida, ¿no? ¿Existe ese inversor privado de riesgo o todavía Eh, no están mentalizados? Mi experiencia es que no. Mi experiencia, por lo menos en este país y con los contactos que he hecho a nivel de capital riesgo internacionales y demás, es que el inversor privado entra en fases más avanzadas de los proyectos tecnológicos, sobre todo cuando son proyectos un poco desafiantes al statu quo de las grandes compañías, ¿no? Como es el caso nuestro. No, no, el capital privado espera a fases más tardías dentro del proceso. Cuando ya tienes un prototipo, cuando ya tienes un producto mínimo viable, empiezas a hacer ensayos en un mercado restringido, ahí ya sí están mucho más dispuestos. Pero en las primeras fases, no, yo, mi experiencia, que no se puede generalizar, pero mi experiencia, y me he movido mucho en ese sentido y he contactado con muchas posibles inversores de distintos perfiles, mi experiencia es que no. Es verdad que se está metiendo, también depende del sector. Por ejemplo, el ámbito con el que has comentado, el metaverso, que es el primer objetivo comercial que hemos definido por facilidad de acceso a mercado, rapidez y economía a la hora de los recursos que necesitaríamos para accederlo, sí que se están haciendo inversiones importantes en ese sector. Entonces, un proyecto tecnológico que aporte valor en un mercado que empieza a emerger y que parece que va a ser el que tome, digamos, la iniciativa dentro del tema de la siguiente vuelta de Internet, lo que va a ser el Internet 3.0, etcétera, pues sí que parece que ahí atraes más la atención y hay más, digamos, capital riesgo dispuesto a entrar. No tanto por tu tecnología y tu proceso, como por el potencial crecimiento de un mercado que está empezando, ¿no? Entonces, pero en España, mi experiencia, y yo creo que es importante decirlo, a nivel bancario clásico, cero patatero. O sea, no entienden los conceptos tecnológicos y menos en cuanto te sales un poco de lo... Y ya no te hablo de si son bancos en el ámbito más rural, ¿no? Pues Sí, muy difícil. o tienes un primo con mucho dinero o un aval hipotecario o no tienes nada, ¿no? Dentro del límite de lo que nos puedas contar, eh, para que la persona que nos escuche y no esté muy formada en el ámbito de la inteligencia artificial, danos un ejemplo de los desarrollos que estáis haciendo. Bueno, lo que estamos tratando de hacer es superar el estado del arte de la inteligencia artificial actual, que yo siempre utilizo la analogía, ¿no? De que es el equivalente a los reflejos de los seres vivos. Los seres vivos tenemos programas, respuestas reflejas, que vienen muchas de ellas programadas a nivel genético y que están presentes desde el nacimiento, que nos permiten resolver pues, una serie de problemas de forma muy rápida, muy eficaz y muy eficiente, ¿no? Porque están diseñados específicamente para eso. Pero cualquiera sabe que es muy difícil interactuar en un mundo real solo con reflejos. Entonces, el resto de capacidades que tenemos los seres vivos, más o menos desarrolladas, dependiendo del nivel evolutivo, pues surgen de otro tipo de dinámicas y de otro tipo de procesado de información. Nosotros estamos intentando hacer ese salto desde lo que es la inteligencia artificial actual, más enfocada en el nivel de los reflejos, por decirlo así, hacia las capacidades cognitivas avanzadas, ¿no? Donde la máquina no solamente encuentra patrones estadísticos de la información que tú le das y establece umbrales a partir de los cuales te devuelve una respuesta, sino que procesa de forma cognitiva y toma como una cierta conciencia, aunque no en el sentido biológico, pero sí que simula los procesos conscientes de la información que le estás proporcionando, ¿no? Entonces debería ser capaz de llegar a encontrar pues, relaciones entre conceptos que a priori pues, eso es lo que hacemos los seres humanos, analogías, metáforas, todo este tipo de herramientas que utilizamos los seres vivos, pues sobre todo los seres humanos, pues la tecnología hoy por hoy le es muy difícil hacer eso. Oye, tu empresa, bueno, tu emprendimiento reúne dos cosas que a más de uno nos gustaría, que es estar en un lugar físico entrañable como es la parte de los Pirineos, y luego estar en un ámbito virtual, innovador, tecnológico, puntero, que creo que te puede traer satisfacciones muy, muy interesantes. Así que, si te parece,
vamos a emplazarnos a dentro de un tiempo a repetir este café virtual y que nos cuentes por dónde ha ido creciendo tu empresa, las innovaciones que ya nos puedas contar de tus investigaciones y tus desarrollos, porque creo que es muy importante, sobre todo de cara no tanto a nuestro público principal, que es el emprendedor senior, sino a los emprendedores más jóvenes, que sepan que hay alternativas, no solamente a generar una startup que genere dinero o genere resultados de forma inmediata, sino permitirte soñar y pensar en hacer cosas con más perspectiva, ¿no? Me ha parecido Sí, sumamente interesante lo que nos has contado esta tarde y te agradezco muchísimo el tiempo que nos has dedicado. pues te recojo el guante y nada, nos emplazamos a cuando quieras a seguir charlando y a compartir ideas y experiencia. Un Fantástico. placer. Hasta el próximo episodio entonces. Muchas gracias, José. Gracias a ti. Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast. Y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas, que nos des la máxima puntuación, para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.